mucho gusto tenerlos acá en el canal nuevamente. Hoy vamos a seguir con el curso de pérdidas de combustible ligero en los tanques de almacenamiento. Vamos a tratar hoy el tema 6 y específicamente ya nos vamos a referir de manera más concreta a las ventajas o a las potenciales ventajas, como cada cual lo quiera ver, de las ecoesferas autoajustables. Así que sin más, avanzamos en el contenido de este tema. Si queremos resumir de la manera más sintetizada posible las ventajas de las ecoesferas autoajustables, la podemos presentar en 5 o en 6 aspectos muy concretos. En primer lugar, son de un material que presenta una alta resistencia química, ya veremos más adelante algunos detalles. Presenta una alta resistencia mecánica, o sea, es resistente mecánicamente. Presenta una elevada durabilidad y reciclabilidad. Es algo que vamos a ver un poco más adelante también. Tienen un anillo antirrotacional. ¿Qué quiere decir? Que por más que se mueva la masa de líquido y se muevan las ecoesferas no van a girar una respecto a otra, porque tienen un anillo, o sea, están construidas con un anillo que cuando intenta girar, la devuelve al mismo lugar. ¿Esto qué asegura? Asegura la posición de todas las ecoesferas y asegura la condensación de los vapores en la superficie de las ecoesferas. Y por último, no menos importante, es que presentan un bajo costo respecto a otras tecnologías, como pueden ser los tanques con válvulas de alivio de presión, presión vacío, con techo flotante, independientemente que sea un techo flotante interno, un techo flotante externo. Ya vimos algunos problemas que se presentan con los techos flotantes, que son muy costosos repararlos. Sin embargo, las ecoesferas ahí pueden jugar un papel de suma importancia. Desde el punto de vista de resistencia química, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si las ecoesferas sirvieran para un solo tipo de líquido, pues ya estaría entredicha su utilidad. Pero la ventaja que tiene es que es resistente a los ácidos fuertes, es resistente a las alcalifuentes, o sea, con alto pH, es resistente a los solventes orgánicos, a los alcoholes, a los aceites, a los ácidos orgánicos, o sea, a una serie grande de líquidos que presentan volátiles y que presentan pérdida, precisamente por lo que hemos explicado en los temas anteriores. Tiene una resistencia a la oxidación hasta de 500 grados centígrados, lo que quiere decir que por mucha temperatura que haya en el ambiente, por mucha temperatura que haya en el interior del tanque o en la masa, en la mezcla de vapores de aire y líquidos sobre las ecoesferas se mantendrán desde el punto de vista de oxidación totalmente igual que como se montaron en el tanque. Y por último, es una alta resistencia a los rayos ultravioletas. ¿Cuál es la ventaja de la resistencia a los rayos ultravioletas? Bueno, pues sencillamente que se pueden colocar a la intemperie. O sea, se pueden colocar en espejos de agua para evitar las pérdidas, para que no se formen musgos, hongos o algas, para que no se produzcan malos olores cuando se trata de un lugar donde se almacena agua que se está tratando o que es un agua negra que proviene de los sistemas de tuberías de la ciudad, etcétera, etcétera. Y esto la hace una ventaja muy especial para su uso en lugares donde se presentan estos tipos de espejos de agua. Véndeme un beso, hazme tu hombre. No importa que tu cuerpo ponga
precio a mis deseos, que no haya apuro y despacito. Sedúceme. Sin entrar en los detalles de cómo se producen las ecosferas, son unos moldes. Estos moldes se llenan de aire con determinada temperatura y se producen las ecosferas. Ya sabemos que se producen con diámetros de 60 milímetros y con diámetros de 25 milímetros. Aquí que es importante conocer también, el 100% de las ecosferas en la producción se someten a un control de calidad. 100%. Quiere decir que si hay una esfera que por defecto de producción no quedó totalmente hermética y no flota como debe flotar, esa ecosfera se saca del proceso y no va hacia el supuesto punto de utilización de las ecosferas. Y el otro tema que es importante es que tienen una alta durabilidad. Las ecosferas pueden durar hasta 10 años sin ningún tipo de mantenimiento. E incluso el mantenimiento que llevan es sacarla, lavarla con agua a presión y devolverla al interior del tanque sin ningún tipo de problema. Y esto es algo que lo hace muy favorable porque da una alta resistencia, no requiere mantenimiento prácticamente dentro de ese periodo de tiempo y esto hace que las ecosferas sean muy atractivas desde ese punto de vista. En el video hemos querido poner lo que es una tabla, o sea, explicándola, una tabla de cuáles son las dimensiones principales de los tanques que están normados. Porque a veces no sabemos exactamente cuando estamos hablando de un tanque, según su capacidad en barril o en metros cúbicos, no sabemos a qué nos estamos refiriendo en cuanto a diámetro, altura, peso en toneladas, etc. También quisimos poner un programa, un sencillo programa de cálculo acerca de cuánto cuesta un tanque, o sea, desde el punto de vista de construcción y montaje sin pintura, cuánto costaría, según el tamaño del tanque, cuánto costaría en US dólar o en euros por metro cúbico o total para el caso de tanques con techo fijo cónico o con tanques con techo flotante. Y entonces ahí podemos tener una dimensión bastante exacta de, bueno, si yo tengo que poner un tanque y lo voy a poner como pongo, lo pongo de techo flotante, cuánto me va a costar, y lo puedo poner de techo fijo con techo cónico, y qué es mejor, lo dejo así y le pongo las ecosferas o no. Esto es algo que ustedes podrán ver y ya podrán sacar sus propias conclusiones. Hay que recordar que las ecosferas autoajustables, y esta es otra ventaja increíble de las ecosferas, sirven para ponerle en tanque de techo fijo, sirven para ponerlo en tanque donde los techos flotantes están trancados. No importa que el tanque haya perdido la forma en su periferia, que ya no sea un tanque cilíndrico vertical. No importa que haya perdido su verticalidad y que esté horizontal. Las ecosferas en todo momento se ajustan a los cambios de forma y a los cambios de posición del tanque ante cualquier sismo, ciclones, etcétera, etcétera, que puede llegar a deformar un tanque, sobre todo cuando los tanques están vacíos y no tienen ningún líquido en su interior y se someten a ese tipo de inclemencias del tiempo. Así que esto es también otra ventaja muy importante.
primer paso para determinar la cantidad de ecoesferas que deben instalarse en un tanque es saber cuál es el tanque que tenemos que cubrir la superficie para evitar las pérdidas por evaporación de los combustibles ligeros. Vamos a seguir hablando de la gasolina, en este caso la gasolina. Aquí está la tabla donde están las dimensiones de los tanques cilíndricos verticales normados en sentido general, lo que no quiere decir que se pueden encontrar tanques con otras dimensiones, por eso es importante conocerlas a la hora de determinar cuál va a ser entonces la cantidad de ecoesferas que tenemos que ver. Pero este va a ser el primer paso. Aquí está muy claramente, está la capacidad en barriles, la capacidad real en metros cúbicos, está el diámetro que tendrá el tanque, la altura que tendrá el tanque y el peso vacío del tanque, tanto en libras como en toneladas, que repito, es el primer paso para poder efectuar entonces un cálculo de la cantidad de esferas que necesitamos para cubrir la superficie y evitar las pérdidas, en este caso, como dijimos, de la gasolina. La segunda parte del cálculo de la cantidad de ecoesferas que puede ser necesaria es determinar qué tipo de tanque nos conviene más construir o en qué tipo de tanque nos conviene más trabajar. Para esto se ha hecho este pequeño programa en Excel también, donde para tanques menores a 1500 metros cúbicos efectuamos el cálculo en esta parte del tanque, en esta parte del programa, disculpe, y para tanques mayor de 1500 metros cúbicos en esta parte. Así que vamos a tener un tanque que va a tener metros cúbicos 2391 metros cúbicos de capacidad, que va a tener una altura de 9.754 metros y que va a tener un diámetro de 17.678 metros. Esto nos dice que el peso total del tanque va a ser de 88.519, o sea, 52 toneladas. Venimos acá, ponemos 88.519 toneladas y nos dice entonces que el costo en euros va a ser 140.538.89 en términos generales, o sea, una cifra general. Ahora, si venimos ya al detalle del tipo de tanque que vamos a utilizar la columna de donde están los costos en US dólar. Vamos a ver que para ese tanque con esa capacidad, la cantidad de US dólar por metro cúbico, que el costo va a ser de 340.42 dólares y que el costo total del tanque sería 153.187.39 US dólares. Mientras que un tanque de techo flotante tendría que el costo por metro cúbico sería de 510.62 US dólares por metro cúbico y que para el total de la capacidad sería de 229.781.009 US dólares. Lo mismo aquí en euros, no hay diferencia, ¿no?, en lo que tenemos acá. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Que evidentemente el costo de un tanque de acero de techo cónico va a ser significativamente inferior, que el costo unitario de un tanque de techo flotante. ¿Esto qué significa? Significan entonces la oportunidad de las ecoesferas es importante porque estaríamos ahorrando una significativa cantidad de dinero en el tanque que vamos a utilizar y que la diferencia que pudiera marcarse a favor del tanque de techo flotante son las pérdidas, pues las ecoesferas las pueden evitar y por lo tanto va a ser más barato la construcción y más duradero la construcción de un tanque de techo fijo cónico versus un tanque de techo flotante con sello de goma. Hemos escogido sello de goma porque es el tipo de material más común, pero va a depender mucho del tipo de líquido que se va a almacenar y puede hacer que pueda haber que se utilicen otros materiales más resistentes o compatibles con el material que se va a almacenar y esto hace que sea más costoso.
esta parte que está acá en el programa, pues son algunos factores de corrección según techo cónico, techo flotante, sello de goma, acero inoxidable, etcétera, que se utilicen en los materiales del tanque, pero ya están incluidos como factores de corrección en el interior del cálculo. Lo único que me resta por decir es que todos los tanques se calculan sin pintura, porque la pintura es un tema aparte, porque va a depender mucho ya del tipo de pintura que se utilice, pero aquí ya tenemos el costo de un tanque de acuerdo a la capacidad que queremos calcular y podemos entonces pensar si utilizamos las ecoesferas como forma de sellaje para evitar las pérdidas en condiciones estáticas y dinámicas de explotación del tanque, o utilizamos un techo de flotante que el costo es mayor. Así que sin más, aquí tenemos lo necesario para entonces proceder al cálculo de la ecoesfera. Ya una vez que sabemos el tamaño del tanque, la superficie a cubrir, sabemos entonces también cuánto va a ser el costo de un tanque, si es de techo fijo, si es de techo flotante. Entonces, ¿qué nos queda decir? Bueno, ¿cuál es la cantidad de esferas que voy a necesitar, o sea, de ecoesferas autoajustables que voy a necesitar para cubrir esa superficie? Y por tanto, ¿cuánto me va a costar? A fin de poder calcular qué es más conveniente, si el tanque de techo flotante o el tanque de techo fijo con una membrana flotante de ecoesferas autoajustables. Entonces aquí estamos presentando el programa también hecho en Excel, donde vamos a calcular cuál es en definitiva la cantidad de esferas y cuáles van a ser su costo. Ya dijimos que el diámetro del tanque que habíamos utilizado era 17.678, lo ponemos aquí en esta columna, y automáticamente nos da los metros cuadrados del tanque. En este caso es un tanque. Si fueran dos tanques, le poníamos el número 2, lo que va a hacer es multiplicar las áreas solamente, y tenemos la cantidad total de esferas de 60 milímetros que deben usarse y la cantidad total de esferas de 25 milímetros que deben usarse. ¿Cómo llegamos a la cifra de la cantidad de esferas de 25 milímetros? Debemos recordar que las esferas de 25 milímetros tienen la función de sellar los espacios que quedan entre las esferas de 60 milímetros. Habíamos dicho que la figura geométrica que queda cuando está empaquetada la ecoesfera autoajustable, entre tres esferas, queda lo que se llama un realengo. Esto determina que van a haber entonces 25.036 en términos generales realengos, y que estos realengos van a constituir el 33.33% de las esferas de 60 milímetros. Por lo tanto, podemos entonces decir un aproximando, vamos a decir que considerando que los espacios que quedan entre la periferia del tanque y las esferas no son exactamente realengos, entonces ponemos una cantidad de esferas que van a ser el 35%, y ese es el número de la cantidad de esferas de 25 milímetros que vamos a utilizar. Claro que esto puede cambiar, en el cálculo esto puede cambiarse de acuerdo a la cantidad de realengos que existan en el tamaño del tanque que vamos a poner y la cantidad de esferas que vamos a tener. Con estos cálculos llegamos entonces a determinar cuál es el total de cantidad de esferas de tamaño de 60 milímetros, cuál es el total de esferas de 25 milímetros, y entonces el costo total de estas esferas, ya en pesos, en euros y en US dólar, tanto de las esferas de 60 milímetros como las esferas de 25 milímetros, y tenemos el costo total de la instalación de las esferas. Quiere decir que para ese tanque que hemos escogido, el costo total de la instalación de las esferas sería solamente de 21.258.38 US dólares. Y ahí están las equivalencias en euros y pesos mexicanos. Ya por último, queda decir que aquí abajo van los precios unitarios de las ecoesferas expresados en US dólar,
esferas de 60 milímetros, esferas de 25 milímetros, pero también expresado en euros, no hay cambio sustancial, y expresado en pesos, donde la diferencia es muy poca. Con esto ya sabemos entonces qué cantidad de ecoesferas tenemos que poner y podemos hacer un cálculo general para ver qué es más económico o es más conveniente desde el punto de vista de costo en cuanto a la utilización de un tanque de techo flotante o la utilización de un tanque de techo fijo con ecoesfera. Hemos llegado al final de este tema. Van a ver en el video una serie de informaciones que son importantes y por supuesto siempre pueden preguntar cualquier duda, cualquier aclaración que tengan. Una pregunta que va a surgir inevitablemente, bueno, si son tan bondadosas, si tienen tantas ventajas, ¿por qué las ecoesferas no se utilizan? Les puedo decir que desde mi punto de vista es que no se conocen realmente las potencialidades de las ecoesferas. Yo personalmente estuve en contacto con una empresa y le propusimos la colocación de las ecoesferas y no sabían lo que era, en primer lugar, y en segundo lugar estaban dudosos y decidieron, no, mira, ¿sabes qué? Yo no tengo problema, yo con mi tanque no tengo lío, pero no le importaron las pérdidas que tiene, no le importaron las pérdidas que puede tener en los movimientos de llenado y vaciado del tanque, no las emisiones, y son cosas que se deben no a la mala voluntad de las personas, sino al desconocimiento de la tecnología. Por eso fue que decidí hacer este video. Si es conveniente o no, esas se las dejo a ustedes. Evalúenlo, piensen si es posible el uso de las ecoesferas en alguna de las actividades que ustedes tienen y déjenmelo saber. Como quiera, manito arriba si les gustó, manito abajo si no les gustó, suscríbanse. Como siempre, déjenme llegar sus opiniones, yo les respondo y siempre hasta ahora lo he cumplido en menos de 24 horas, como máximo 24 horas, les hago llegar mis opiniones, mis consideraciones acerca de la pregunta que ustedes hacen. Así que sin más, terminamos el tema 6 y en el tema 7 vamos a ver porque hay algo que preocupa a la gente. Bueno, si son miles de ecoesferas, lo van a ver aquí, son 57.000 esferas. Espérate, ¿cómo yo coloco las esferas en un tanque? Una a una, jugando badminton o qué. Y es muy fácil y muy sencillo, por lo tanto el tema 7 va a ser cómo se colocan las ecoesferas. Sin más, nos vemos, un gusto tenerlos acá, les envío un gran abrazo, me alegro de que estén bien, o por lo menos eso es lo que les deseo a todos. Hasta la vista, amigos.